a esta iglesia bendecida por el Señor. Y estoy súper feliz también de poder tener la posibilidad de poder compartir su palabra, ¿no es cierto? Porque es nuestro deber como hijos del Rey compartir su palabra, exhortarnos el uno al otro, de poder hablar del Señor. Y de hecho a eso nos manda el Señor también, pues, de poder hablar entre nosotros, de poder decirnos las cosas, de poder tocar las cosas del Señor, porque en ella hay bendición, dice la palabra. Bien, vamos a seguir con la serie que tenemos nosotros, que es del libro de Malaquías. Y vamos a leer Malaquías 3, del 13 al 18. Malaquías 3, del 13 al 18. Malaquías 3, del 13 al 18. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Eterno Rey, gracias, Padre, porque he leído tu palabra, Señor. Háblanos con poder y autoridad, Señor. Necesito, Padre, que tú me hables a mi vida, Señor, primeramente. Gracias por todo, Señor, porque tu palabra ha calado fuerte en mi corazón, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Queremos escucharte, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para escuchar atentamente lo que tú nos vas a decir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como dice el título, ya sé como dice el título, eso no es claramente. Estamos en la parte que me tocó a mí, que dice, ¿en qué te debemos servir? ¿No es cierto? ¿Cómo? No, era de otra manera. ¿En qué te debemos servir? Algo así era. No me acuerdo de mí. Ese. Muchas gracias, Noé, por recordarme. La vejez, pues, la vejez. No, dice, vamos a hablar un poco del contexto en que se encontraba Israel en aquel entonces. Estamos hablando de un pueblo y que si lo ponemos así al contexto en que se encontraba, estamos hablando de un pueblo que a lo largo de la historia citada en la Biblia ha tenido altos y bajos delante de la presencia del Señor. Y esto se puede ver mediante los diferentes comportamientos de bipolaridad que ha tenido el pueblo de Israel. ¿No es cierto? Así como que de repente están muy bien con el Señor, gracias, y a la primera, ¡pum!, se desaparece. Chuta. En este momento vemos un pueblo rebelde que tiene discusiones con Dios y sin temor alguno, haciendo preguntas sin sentido. Oh, Señor, ayúdanos. Y es de esto que hablaremos de cómo muchas veces el pueblo comete estos mismos errores
que por lo demás están muy equivocados, partimos con la primera pregunta, que dice, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿No es cierto? Cuando dice, y habéis dicho, ¿qué hemos hablado contra ti? Así como, ¿y qué he hablado yo de ti? ¿Cuándo yo he hablado de ti? Presenta pruebas. Hace algo, di algo. Claramente con un tono no para recibir algún tipo de ayuda, alguna corrección, sino con un tono de desafío, ¿no es cierto? Este pueblo que estaba enojado con el Señor, ¿en qué te hemos hablado a ti? ¿No es cierto? Si lo vemos de esta forma, vemos a un pueblo que no logra ver su verdadero error, ocultando en su endurecido corazón. Y eso es sumamente importante destacar, hermano, que el pueblo de Israel tenía un corazón duro, porfiado. Y es aquí donde nuestro corazón debe, como dice el teólogo Eliseo Casal, que es el libro que estamos leyendo nosotros, estar muy conscientes del problema. Porque preguntas como esta no deberían existir en nuestra vida. No deberíamos preguntar al Señor, ¿y cuándo? ¿Y cuándo yo he pecado contra ti? ¿Y cuándo yo te he deseado el mal? ¿Y cuándo yo he hecho esto? ¿Y cuándo yo he hecho esto otro? No deberían existir en nuestra vida, sino que deberíamos pedirle a Dios que nos ayude a ver cuál es nuestro error. Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Cuál es mi problema? ¿Qué estoy haciendo? Y que el diagnóstico final de nosotros sea lo que debamos corregir. Si el Señor te revela, hermano, qué es lo que debes corregir, hazlo. Hazlo. Y ojo que muchas veces esto no es como que lo digamos públicamente, ¿no es cierto? No es como que uno diga, oh, no, Señor, ¿en qué te he fallado? Ah, si yo nunca le fallo al Señor. El Señor sabe que yo siempre ando por la senda justa, siempre ando bien. No es que lo digamos públicamente. Uno no anda por la vida así, ¿no es cierto? Siempre es como para adentro, como para el ser interior. Sino que esto muchas veces está en nuestros corazones, en nuestras mentes, y tal como dice el profeta Jeremías, ojo, y aquí el Señor como que me dijo, ¿te acordáis o no? Aquí el Señor me estrujó el Señor a mí. Me dijo en Jeremías 17:10, yo Jehová es que escudriño la mente y pruebo el corazón. ¿Qué le podemos ocultar al Señor? Y muchas veces estamos así delante de la presencia del Señor. ¿Y cuándo te he fallado? Frente a esto no hay mucho que podamos negar. Y esto también muchas veces se ve demostrada en nuestra conducta diaria. En nuestra adoración a nuestro Señor también. Todo esto da como resultado una negligencia en las ofrendas que nosotros le entregamos al Señor. No estoy hablando del diezmo, de la ofrenda, que también fue un tema que se tocó un domingo atrás, pero estamos hablando de la ofrenda en adoración. ¿Qué es lo que yo le estoy ofrendando al Señor? Este teólogo que estamos leyendo nos plantea una gran pregunta, y esto, ojo hermano, mire, dice, ¿con qué actitud te enfrentas a tu ministerio? ¿Con qué actitud te enfrentas al servicio a Cristo? Quizás los enfrenta más por obligación que por devoción. Quizás está acá, quizás porque, chuta, si no voy el domingo, quizás los hermanos se van a enojar conmigo. Hoy sabéis que tengo que ir porque si no el pastor me va a preguntar por qué no estoy tocando el bajo. Quizás estoy aquí por obligación porque debo hacerlo. Es lo que me tocó y lo debo hacer. Con cansancio más que con gozo. Chuta, estoy aquí.
Podría estar en mi casa haciendo unas sopaipillitas calientes, acostadito, tapado hasta la oreja, viendo una película en Netflix, y relajado, con desilusión más que compasión. Ya está predicando ya está aquí arriba, ya, voy a tener que ir a ver a ese hermano. Síntomas de todo ello, de un problema interno. Si Dios te expresase verbalmente lo que piensa de tu ministerio, y aquí el Señor que nos ayude, hermano, ¿qué crees que te diría? ¿Qué opinaría el Señor si te dijera a ti a la cara verbalmente cómo sirves? Debemos pensar en esto. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Somos como un libro que está abierto delante de la presencia del Señor. Eso es un hecho. No le podemos ocultar nada. Así como decía Jeremías, que Él escudriña nuestra mente y nuestros corazones. Nada le podemos ocultar. Entonces, ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Hay obediencia y arrogancia delante de la presencia del Señor? Observando los versículos 14 y 15 dice, ustedes han dicho, esta es una versión más actual de la NTV, por si acaso, dice, ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿De qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos y demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? ¿De qué sirve hacer eso? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, porque pues lo que hacen maldad, se enriquecen, y los que desafían a Dios, a los que los castiguen, no sufren ningún daño. Prácticamente dijeron, los de afuera, cuerpo rey, no pasan necesidades, están en la gloria, y nosotros que seguimos a Cristo, aquí estamos, con dolencias, con enfermedades, con problemas familiares, con problemas económicos, y no la estamos pasando muy bien. Esta pregunta está muchas veces sujeta a lo que hay dentro de nuestros corazones. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que te mueve, hermano? ¿Qué es lo que te inyecta, lo que te motiva a seguir sirviendo al Señor? Y la pregunta que le hice a los jóvenes en una prédica, ¿por qué estás aquí? Estas preguntas están muchas veces sujetas a lo que hay dentro de nuestros corazones y empezamos a ver el mundo con otra mirada de vida. Y es ahí donde muchas veces nos caemos. Todo esto tiene un grave alcance dentro de la iglesia, porque si yo sirvo al Señor con un corazón sin amor ni devoción al Señor, ¿cómo podría ayudar al hermano que lo necesita? De cierta forma, al tener un corazón desinteresado en Cristo, esto ayuda a que la iglesia no logre avanzar. Y esto, hermano, es muy importante que lo entendamos. Que mi corazón esté entenebrecido en una iglesia, en un cuerpo que somos todos, no puede avanzar. Es muy complicado esto, hermano. De cierta forma, al tener un corazón desinteresado en Cristo, esto ayuda a que la iglesia no logre avanzar, porque recordemos lo que dijo Pablo en 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, que Él es la cabeza. Pregunta. Pongamos en el ejemplo que a usted se quebró el dedo meñique del pie. Con naturaleza usted siempre camina tan normal por la vida, corriendo, se
siente que lo persigue ahí un amigo de lo ajeno, o lo empieza a correr, a caminar, ¿no es cierto? Imaginemos que se quiebra el dedo chico del pie. ¿La correría de la misma forma? ¿Caminaría tan normal por la vida? No, ¿no es cierto? Estaríamos, no pasa nada. 2 toques y me voy al suelo al toque, así que mejor prefiero esperar. Imagínense un cuerpo con un miembro mal. Un cuerpo con alguien herido y que su corazón no anda bien. No logra avanzar. Si hay alguno entre nosotros con un corazón con gozo en el Señor, pasión por servirle, aunque sea en dificultades, despierta el interés y la motivación en el resto. La obediencia a la palabra es la primera expresión de adoración. Es mostrar respeto y reverencia, reconocimiento por su grandeza, soberanía, misericordia y amor. El problema del mundo es que justamente rechaza todo tipo de arrepentimiento. Esa aflicción que de nosotros tenemos al fallarle al Señor es todo lo que el mundo no tiene. Y muchas veces tenemos esta misma pregunta: ¿de qué hay que arrepentirnos? Si a los peores que nosotros les va mejor. Si esta pregunta es la que muchas veces te has hecho, te estás dando un portazo o le estás dando un portazo a lo que Dios quiere hacer contigo, a la restauración de tu vida, y terminamos siendo inconscientemente como lo que creemos que son peores que nosotros. En Hebreos 4:2 dice, no lo busquen, es solamente un versículo, dice: pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Y eso es justamente lo que muchas veces pasa no solamente afuera, nos pasa a nosotros. ¿Cómo está su servicio a Dios? Muchas veces miramos a la gente que justamente va en contra de lo que dice la palabra. Miramos a los que muchas veces y que probablemente están dentro de la iglesia. A la gente que hace todo lo contrario todo lo contrario a la palabra y al servicio a Dios, como algo totalmente admirable. Y muchas veces llegamos con una pregunta: si Él puede, ¿por qué yo no? ¿Se ha hecho esa pregunta, hermano? De repente cuando dicen: hoy si el hermano está fallando, ¿por qué yo no puedo fallar? Hoy si el hermano lo hace de esta forma, y sabiendo yo que las escrituras claramente condenan el acto de mi hermano, si él lo hace, entonces yo también lo puedo hacer, ¿por qué no? Si el hermano se va a pegar unos toques aquí a la vuelta, ¿y por qué yo no? Si el hermano va y le pega a la señora, ¿y por qué yo no? Si lo está haciendo el hermano, ¿qué estamos admirando en nuestra vida? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo es nuestro servicio al Señor? Nuestro servicio a Dios debe ser intachable, con el mayor amor posible. Dios nos invita a ser proactivos. Servimos a Dios por convicción. No le servimos a Dios por cómo nos tratan, por lo que podamos sacar del ministerio o por los aplausos que podamos recibir. Todo lo que debemos hacer por amor y obediencia a nuestro Señor está claro que le debemos más que un servicio. Recordemos que le debemos la vida, porque Él murió por nosotros.
Y eso fue un precio altísimo, hermano. Hay una serie de preguntas que nos ayudarán a hacernos un autoexamen a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué te desanima del servicio al Señor? ¿Quién es el culpable de que tú te sientas mal? ¿Cómo reaccionas frente a esto? ¿Qué sientes? Ignorar las luchas, dificultades y trabas que nos encontramos en el servicio a Dios, al final siempre debemos recordar que a quien servimos es al Señor mismo. Eso lo debe suplir todo. Siempre que envidiemos el vivir de los que hacen mal las cosas, recordemos el Salmo 73, 17 y 18. Vamos a leerlo, vamos a pegarle una leída, un breve recordatorio. Entonces, entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que el que se deslice por el precipicio hasta su ruina. Entonces, ¿es de admirar las cosas malas? ¿Es de admirar a la gente que está en el mundo o su pasar en el mundo? ¿Es de admirar la ganancia del otro, del que no está con Cristo? No rechacemos el camino recto que Cristo nos ha encomendado a seguir. Sirvamos a Dios en espíritu y en verdad. El versículo 16 dice: entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor los escuchó lo que dijeron en presencia de Él. Escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Dios siempre escucha todo lo que nosotros decimos, hermano. Siempre y cuando haya en nosotros temor en nuestros corazones. La reacción de los justos en este caso fue lo que nos diferenció de lo que cuestionaban al Señor. Con un corazón temeroso y conversando los unos a los otros, Dios lo oyó. Y es justamente lo que nosotros acá hacemos. Conversar los unos a los otros, decir, hermano, ayúdame a orar por esto. Hermano, necesito de esto. Hermano, leamos la palabra. Yo me sentía súper gozoso cuando, por ejemplo, los jóvenes, las chiquillas, se juntaban en casas para orar. Se juntaban en sus casas para leer la palabra. Y cuando no se podían juntar, se juntaban por Zoom. Pero siempre lo hacían. Y hoy en día la tecnología da para eso. Esto no se trata de aparentar de ser cristiano, hermano. O tener una careta para pretender serlo. Como ya mencioné antes, Dios conoce nuestros intereses. Él sabe lo que hay en tu corazón. Lo cual le da mayor importancia a lo que hacemos en el servicio a Cristo. Y esto es súper delicado, hermano, porque el Señor sabe cómo lo hacemos. Si usted, y esto es un tema a destacar, hermano, aquí me voy a quizás escapar un poquito. Naturalmente siempre nosotros como que cuando estamos en la iglesia uno dice, no, pero es que yo no tengo ningún ministerio. Yo soy simplemente uno más. Yo no hago nada, simplemente yo vengo aquí a sentarme, a escucharlo y después oramos, nos vamos y cantamos algún par de canciones. Y es ahí donde nos equivocamos, hermano, porque nosotros tenemos una comisión, tenemos un encargo que hacer, que cumplir. Cada uno de ustedes tiene un ministerio, hermano.
cada uno de ustedes. Y el servicio a ese ministerio es de mucha importancia porque está expandiendo el Evangelio. Entonces el Señor conoce lo que hay en tu corazón, cómo lo estás haciendo, de qué manera lo estás haciendo. Debemos mantener una visión amplia, una perspectiva global del reino de Dios y nuestro servicio en este reino. De otra manera, nos convertiremos en meros funcionarios y nos desconoceremos a nosotros mismos como siervos. Tampoco debemos servir a Cristo con intereses personales, como tratando de alcanzar la gloria o la prosperidad. Y pensar que eso pasa a nosotros, hermanos, en la iglesia algunas veces. De decir, no, yo voy al Señor porque estoy enfermo, porque necesito alcanzar salud. No, yo voy a la iglesia porque necesito plata, porque sé que el Señor me lo va a dar todo. No, yo necesito ir a la iglesia porque necesito una estabilidad emocional, una estabilidad en mi matrimonio. No, si yo estoy en la iglesia por eso nomás. Cuidado, hermano. Cuidado. Todos en algún momento pasamos diversas pruebas, independiente del contexto, ya sea de enfermedad o cualquier otro mal que nos acongoje. Preguntas sin respuesta, pero independiente de todo lo que podamos pasar, lo que nunca debe estar abajo es la confianza en Dios. Hay hermanos que, independiente de la prueba, ya sean enfermedades terminales, problemas de desempleo o problemas familiares, que nunca su fe debe decaer, su fe debe estar en pie. Hermanos, cuando les va a dar esto cuando nosotros lo hacemos, automáticamente contagiamos al resto. Cuando nosotros estamos en pie, cuando nosotros estamos fuertes en la presencia del Señor, cuando estamos llenos de su presencia, nosotros contagiamos al resto. ¿Y sabe cómo lo he notado, hermano? Cuando voy a ver hermanos que están mal y uno termina siendo más bendecido que ellos mismos. Uno va con la intención de levantarlo, hermano. Uno va con la intención de decirle, hermano, Señor le bendiga, estamos aquí. Y uno termina siendo más bendecido que ellos mismos. Eso es estar delante de la presencia del Señor bien, con una fe intacta, con una confianza en el Señor, que independiente la prueba, independiente todo lo que nosotros podamos estar pasando, en el Señor no hay un céntimo que yo pueda decaer. El diálogo de los que temen a Jehová no se describe a diferencia del anterior, que claramente ahí le estaban diciendo en qué te hemos fallado, cuándo te hemos dicho algo, por qué te debemos servir si es mejor que los que están afuera están mejor que nosotros. Pero ¿qué decían los que estaban temerosos? Conversaban, hagamos algo. El diálogo de los que temían a Jehová no se describe a diferencia del anterior. No sabemos lo que piensan de alguna u otra forma, o sea, no hay una forma como evidente que pueda decir que eso era lo que pensaban ellos. Se supone que una línea radicalmente diferente, no podemos dejar que nuestras vidas se interpongan en el temor al Señor y en nuestro servicio a Él. Nada de lo que nosotros podamos estar viviendo puede interponerse entre el temor al Señor y el servicio al Señor. El temor del Señor no es, por un tanto, un miedo que nos aleja, sino un alto concepto de su persona que produce reverencia y confianza. En nuestro servicio al Señor, ¿honramos al Señor con nuestras palabras o somos de causal de desánimo? ¿Cómo somos nosotros ante la presencia del Señor? ¿Animamos al resto? ¿Bendecimos al resto? Independiente de nuestro vivir, independiente de nuestras luchas, nuestras pruebas.
¿Bendecimos al resto? El 17 dice, y el 18, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial y les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Podemos imaginar la situación de crisis y los comentarios de uno a lo otro. Unos desalentadores, otros confiados a pesar de las circunstancias, unos enfocados en el beneficio y la situación propia, los otros con una perspectiva más amplia, unos pensando en sus derechos dañados, otros pensando en el amor de Dios hacia su pueblo infiel, unos desanimados, otros apoyando en la fe y las promesas para ninguno es fácil. Todos vivían bajo las mismas circunstancias. Los que cambian en su enfoque, lo que cambia en ellos es el enfoque que tienen en el problema, su perspectiva de Dios y, consecuentemente, del ministerio. Es importante saber esto, hermano, de que independiente cómo estaba el pueblo, bajo las mismas condiciones, habían dos bandos diferentes. Habían dos tipos de pensamiento. Unos pensaban que estaban equivocados, que el Señor estaba mal, que el Señor los venía a destruir, que el Señor los estaba apretando, que era mejor vivir afuera de sus caminos que estar dentro de Él. Y por otro lado estaban los que pensaban en el amor hacia su pueblo infiel. El texto se refiere a los que acaba de mencionar, el texto 17, el texto se refiere a los que acaba de mencionar, los que honran a Dios con sus palabras en una imagen familiar, los que reverencian al Padre con sus vidas, acciones y palabras. Estos son su tesoro especial. Porque el Señor hablaba de que eran como su tesoro más preciado, ¿no es cierto? Son especial tesoro como pueblo perteneciente a su pacto. Es decir, de su propiedad, la palabra para tesoro en el hebreo es segulá. Apunta a su posición más valiosa a un grupo especial dentro del conjunto. Estos sí expresan en su vida el llamado de Dios a ser un pueblo santo, especial, apartado. Ellos sí son sal y luz del mundo, una referencia clara en un mundo de confusión. Y eso es lo que nos diferencia, hermano. Por eso es importante que el servicio que nosotros le entreguemos a Cristo sea intachable. El texto no es una invitación a la pasividad contra el mal, el pecado o una ética incorrecta. La iglesia debe ejercer la disciplina sobre aquellos cuya conducta va en contra de los principios de la palabra de Dios, pero no constituirse jueces de corazones como llamados a declarar quién es creyente y quién no, ni a establecer criterios discriminatorios para el presente. Esto corresponde a aquel día del actuar de Dios. Esto no se trata de, entonces si yo estoy cumpliendo con todo lo que dice el Señor, entonces este está mal, este está bien, este de allá está mal, tú estás mal, el de allá está haciendo las cosas más mal, tú estás menor. Eso no nos corresponde a nosotros. Usamos la exhortación, amonestación, como hizo Dios por medio de Malaquías, para despertar las conciencias y corazones, para hacer
acercar a la gente a Dios para llamar al arrepentimiento. Pero dejemos el juicio del Señor, dejémosles este juicio final sobre el corazón y destino a los oyentes. No sea que aquellos que consideramos rameras y pecadores no adelanten el reino con corazones arrepentidos. Mientras nosotros, orgullosos de la muestra propia de justicia, podríamos recibir la desaprobación de Dios. Esto es delicado, hermano. Viviendo en el presente frustrado bajo una vida de legalismo, como el hijo mayor en la parábola de Jesús, cuando ahí estaba hablando, ¿no es cierto?, en Lucas 15. ¿Qué podemos ocultarle al Señor? ¿Cómo está nuestro servicio al Señor? ¿Cómo está tu ministerio en el Señor? ¿Con qué corazón vienes delante de la presencia del Señor? Y son cosas que yo me pregunté una y otra vez, y mediante estaba preparando esta prédica, hermano, le pedía perdón al Señor, porque muchas veces yo me senté en esa banca con un corazón rencoroso, con un corazón que le peleaba al Señor, con un corazón egoísta, con un corazón que no estaba de acuerdo. Y yo encontraba que Dios estaba siendo injusto conmigo. Y créame, hermano, probablemente los problemas nunca desaparecieron. Y hasta el día de hoy me persiguen. Pero ¿cuál es el verdadero interés de seguir al Señor? Es prontamente verlo y amarlo con toda nuestra alma, porque Él ya lo dio todo. Eso es lo fundamental. La cruz lo cubre todo. Y ¿saben qué, hermano? Y me quedo con algunas palabras de nuestro hermano Daniel, cuando decía, antes de cualquier otra cosa, que el Señor me ayude a amar. Ante cualquier don que yo pueda tener, ante cualquier ministerio que yo pueda hacer, si yo no puedo amar, que es lo mínimo, de nada vale. De nada vale. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a ser sinceros delante de la presencia del Señor. Si vamos a levantar nuestras manos con una alabanza que nos gusta, si vamos a levantar nuestras manos pidiéndole al Señor consagración, alabando al Señor, diciendo, Señor, aquí estoy yo, estoy para ti, estoy dispuesto a darlo todo por ti. Recuerde que el Señor escudriña su corazón y su mente. No podemos mentirle. Le invito a que se ponga en pie, hermano, y vamos a orar. Vamos a orar. Yo, hermano, yo soy un simple joven parado acá adelante, leyéndole de la palabra del Señor, compartiéndole lo que el Señor por gracia me ha compartido a mí. Yo no sé con qué corazón ha venido acá. Yo no sé cómo vino usted acá, en qué calidad vino. Porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes, lo más probable es que usted me diga, sí, estoy bien, hermanito, estoy súper bien. Pero ¿le podemos decir lo mismo al Señor? Y como dijo su palabra, si Él está en estos mismos momentos y tuviera la oportunidad de preguntarle a usted verbalmente, le pudiera decir verbalmente a usted algo sobre su ministerio, ¿qué le diría? ¿Qué le diría el Señor a usted en estos momentos? Oremos.